¿Qué tal, amigo? Seguimos con este estudio de lo sistemático, en este caso los salmos. Entraremos al Salmo 2, que es un salmo mesiánico. David escribió más o menos 1000 años antes de Cristo esos salmos y ya él tenía con claridad cómo iba a ser el reinado del Mesías. Este salmo hace referencia al comportamiento de las naciones frente a Jesús. Para dar más apoyo a lo que vamos a hablar, yo quisiera que por favor usted me acompañara por allá al libro de Ageo, capítulo 2, verso 7. Dice: haré temblar todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Se piensa que por mucho tiempo que este deseado de las naciones, tanto así que está con D mayúscula, es el Señor Jesucristo. Pero si se hace un análisis hermenéutico, si se hace una hermenéutica leyendo todo el contexto, se hace referencia al deseado de las naciones, no es basado en Jesús, sino en el dinero y en el poder. Aquí lo que está queriendo decir es que ese dinero y poder terminará cayendo en las manos de Dios en el templo de Jerusalén cuando va a ser restaurado. Todo el dinero, pero es que dice: mía es el oro y mía la plata, y la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. ¿Por qué digo esto? Porque el deseado de las naciones no es el Señor Jesús. El deseado de la iglesia sí es el Señor Jesucristo. No, las naciones lo tergiversan, lo contrarean. ¿Cuántos programas de televisión salen desacreditando la muerte de Cristo, el papel sacrificial de Cristo, su resurrección? Se ponen en duda, en tela de juicio, todo lo que Jesús hizo. Se habla de que Jesús tuvo mujer, esposa, que vivió como un hombre normal. Se ponen al mismo nivel de los demás profetas como Mahoma y los líderes religiosos. Eso hacen las naciones. Y este capítulo 2 dice lo siguiente: ¿por qué se amotina la gente? O sea, ¿por qué se reúnen la gente, los pueblos? Piensan cosas vanas. El pensamiento del mundo a nivel educativo es totalmente contrariado a la ley de Dios. Hoy en día, personalmente, pienso que la moralidad está tirada al suelo. Se ha llegado a un helenismo tremendo, a una liberación tremenda, contrariando la ley de Dios. La Biblia dice: cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. Dice aquí: se levantarán los reyes de la tierra. Y usted va a ver que al final de los tiempos, cuando el anticristo se levante contra todo lo que es Dios y contra el ungido, o sea, contra el Señor Jesucristo, todas las naciones se reunirán en contra de Jesús. Y aquí dice: se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, en este caso Jesús. Es decir, que llevarán la contrariedad. Hoy en día vemos como la UNESCO, que es una entidad de la ONU en el campo educativo, han surgido filosofías como lo que se llama la ideología de género. Establecer la ideología de género en todos los centros educativos. Ese es el paradigma y el pensamiento de lo secular, del mundo, de las naciones. Por ejemplo, en Canadá se están aprobando leyes para dar vía a la pedofilia como un gusto de la persona, a tener sexo con animales. Todo esto que estamos viendo hoy en día va en contravía de lo que Dios ha establecido a través de su palabra. Y mire que en el verso 3 dice: rompamos sus ligaduras. En otras palabras, rompamos con los criterios de la Biblia. La Biblia está pasada de moda. La Biblia no sirve para adaptarse a este tiempo posmoderno. El neoliberalismo espiritual está haciendo tanto daño. Hoy en día la liberación femenina va en contravía a la palabra de Dios. Día tras día los matrimonios se minimizan,
la unión libre se da más pie, se piensa que uno va a fracasar y para qué casarse, sabiendo que en la Biblia está establecido principios de éxito y esos principios los que el diablo quiere trocar. Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas, es decir, no nos liguemos a Jesús. Es por esa razón que cuando nos convertimos a Cristo, cuando nos sometemos a Él, nosotros nos sometemos a sus preceptos, a su palabra, obedecemos su palabra. Pero aquí en el verso 4, David tiene una visión futurista. El que mora en los cielos se va a reír de todas esas naciones. El Señor se va a burlar de ellos y luego hablará a ellos en su furor y los va a turbar con su ira. Esta palabra ira tiene que ver con el tiempo tribulacional final, que eso lo vamos a estar explicando cuando veamos los profetas, cuando veamos nuevamente el Apocalipsis y la ira de Jehová, que es el castigo y el juicio a todas las naciones y el favorecimiento de Israel. Israel será levantada y será exaltada. Verso 7, dice aquí en el verso 6, pero yo he puesto a mi rey. ¿Quién es este rey si no es el Señor Jesucristo? Sobre Sión, mi santo monte. Hoy en día, en Jerusalén, que está el monte de Sión, allí debe de quedar el templo, pero allí hoy en día está una mezquita que se llama la mezquita de la roca, la mezquita de Omar. El templo de Jerusalén fue derribado en el año 70 por el general Tito. Solamente quedó ese muro de los lamentos. Pero allí donde está hoy en día la mezquita, porque esta mezquita fue hecha honor a Mahoma en el año 600, después del año 600, y con el fin de burla a los mismos judíos se levanta una mezquita, porque la mezquita original queda en la Meca, en Arabia, y los árabes hacen oraciones de espaldas hacia Jerusalén y hacia su templo, en señal de burla, y colocan esta mezquita de Omar con una cúpula de oro en señal de mofa, de burla. Pero dice la Biblia aquí que Dios va a colocar a su rey en ese monte, mi santo monte. Y verso 7 dice, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy. Esta es una de las referencias bíblicas más de poder para desacreditar la doctrina de los testigos de Jehová, que dice Jesucristo fue creado. Recordemos que los testigos de Jehová desacreditan la divinidad de Cristo. El mejor argumento es este: yo te he engendrado hoy. Es decir, que el único ser de engendrar de parte de Dios es el Señor Jesucristo, porque engendrar es hacer parte de Él, es decir, que Jesús siempre ha existido con Dios en la eternidad. Por ejemplo, mis genes, mi esperma, cuando yo tuve un hijo, ya estaba dentro de mí y salió de mí. Igualmente Jesús. Por eso es el argumento más firme para desacreditar la doctrina de los testigos de Jehová. Verso 8 dice, pídeme y te daré por herencia a las naciones. Le está hablando al Señor Jesucristo y así va a ser. Dios le dará todas las naciones para establecer el milenio en Apocalipsis y como posesión tuya los confines de la tierra, y los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los vas a desmenuzar. Ahora pues, oh reyes, sean prudentes, admitan amonestación, jueces de la tierra, y sirvan al Señor con temor y alégresen con temblor. Honrad al Hijo para que Él no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Para nosotros es un grato servir al Señor, y lo servimos con temor reverente, y nos alegramos en ese temblor. Nosotros no le tenemos miedo a Dios, le tenemos respeto, ¿no? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Qué hermoso salmo, ¿verdad? Que ese es un salmo muy inspirador, y espero que haya entendido este especial salmo. Bendiciones.